Muy buenas noches, entonces vamos a darle inicio a este sexto encuentro. Me permiten acá un momento mientras permito compartir pantalla completo para que podamos visualizarlo mucho mejor. Pregunto nuevamente, ¿me escuchan de manera correcta, sin interferencia? ¿Se aprecia la presentación para poder entonces poder iniciar a este nuevo compartir del día de hoy? Todo bien, ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, fíjense que mientras estamos dando tiempo a que el resto de los participantes se pudieran conectar y poder seguir compartiendo de esta parrilla de conocimiento que nos ha permitido degustar de un excelente agasajo de saberes, les hice una pregunta que nos permite a nosotros como facilitador poder verificar o poder, en este caso, entender si estamos orientados y si estamos cumpliendo con las expectativas de este público que son ustedes. Porque si bien es cierto, el facilitador está para eso. Entonces, me parece sumamente interesante que estén experimentando unos buenos aprendizajes o que estén experimentando una excelente, valga la redundancia, excelente experiencia, que tenga un buen sabor, una buena sensación desde el punto de vista de esta dinámica que nos permite a nosotros poder para construir de manera colectiva ese conocimiento o ese aprendizaje. En tanto a lo que me comentan los que pudieron responder en su momento, porque sé que a los demás a lo mejor van a ir leyendo, y para responder, pregunto porque si bien es cierto, el hecho de que estemos facilitando, estemos trabajando el proceso de formación en espacios no tradicionales, eso no implica de que nosotros nos dediquemos única y exclusivamente a hacer una clase magistral. ¿A qué me refiero? A que nomás hable mi persona y ustedes al final hagan preguntas. Porque si bien es cierto en el proceso de formación, en la educación, la verificación del aprendizaje tiene que hacerse antes, durante y después. Porque si nosotros esperamos el último momento, posiblemente se han generado o se han suscitado un conjunto o un cúmulo de dudas, inquietudes, cuando una a la otra puede acarrear un problema mucho más grande. Entonces, por eso es que a medida que yo estoy eh, socializando los contenidos que se han diseñado en este proceso de formación del diplomado que nos ha permitido eh, integrarnos gracias a la corporación por esa iniciativa que desde hace años ha venido formando a nivel internacional una diversidad de profesionales y bueno, que entonces a través de esta plataforma permite seguir accesando a ese conocimiento. Entonces, por eso es que me interesó y realicé esa pregunta para conocer esos intereses que ustedes han venido trayendo consigo, porque eso es lo importante, que ustedes al final de, de este diplomado, sea conmigo o todos los demás profesores que comprenden la totalidad del diplomado, ustedes salgan con conocimientos no diferentes, sino con conocimientos que puedan llevar a la práctica afianzados y apropiados. Esa es la intención de todos los talleres de formación. Entonces, para darle inicio, no sé si por aquí todavía hay alguien que esté entrando nuevo, por allí hay unos que me dijeron que se han perdido algunas clases, si bien es cierto la corporación les ha venido prestando información, que hay un grupo oficial de aquellos que tienen acceso a la certificación y por ahí se les está suministrando todo el material grabado y material impreso que se ha podido compartir. Entonces, esta es mi experiencia o mi bagaje en cuanto a la parte docente y la parte investigativa. Gracias, Yamile. Es muy importante conocer todas las expectativas o las perspectivas que ustedes tienen acerca de todos y cada uno de los contenidos y de las sesiones que hemos venido trabajando, aún más de la forma de interactuar y de dinamizar la actividad. Entonces, fíjense, todos mis estudios universitarios en los niveles educativos están orientados al componente educativo y, por lo tanto, por ser un docente universitario, función sine qua non, que tenemos que estar inmersos en el proceso
de investigación. María, más tarde puedes preguntarle a la corporación, no sé por qué no estás, quizás, no sé si cancelaste, pero bueno, la corporación te puede dar mayor información acerca de eso, ¿ok? Así es, Torres. Tenemos que aspirar a ser ambiciosos en nuestras aspiraciones, porque no nos podemos conformar con lo poquito, sino que nos tenemos que conformar con lo grande. Tenemos que visionarnos siendo esos docentes de calidad, donde cada vez, en cualquier lugar donde nosotros estemos, nos recuerden con una palabra que represente algo positivo y algo bueno. No como aquel docente que maltrató, que juzgó, no. Siendo siempre desde el punto de vista ético y profesional, siendo recordado con esos elementos que nos permiten, vamos a decir, llegar a los corazones de muchos. Ya la de hoy tiene que ver con la parte de investigación. Vamos a hablar sobre opciones o las perspectivas que son ontológicas, nosológicas, epistemológicas, referidas a los paradigmas y a los enfoques, y un poco más de lo que vamos a abordar dentro de ellos. Bueno, este es el título que le dan. En este caso, la pregunta también está orientada a ver si ya ustedes como que están cerca de abrir la puerta o hay alguien que ya abrió la puerta y se está dando cuenta de lo maravilloso que es sumergirnos en el mundo de la investigación, de las herramientas que ella nos brinda a nosotros y de lo que podemos descubrir estando dentro de ella. Entonces, era también poder irme evaluando yo para ver si estoy cumpliendo con el propósito que se me permitió diseñar o formular o desarrollar en este diplomado, que es brindarle conocimientos teóricos, pero que a su vez estos conocimientos puedan ser aplicados en nuestro, no dejarlo simplemente como una recepción de información que se archiva en nuestro cerebro, sino que esa parte de registrarla también la tenemos que aplicar, porque de esa manera es que vamos a ver qué tanto hemos ido aprendiendo en cada una de las formaciones y las capacitaciones y qué tanto podemos aportar con estos conocimientos a nuestra área de conocimiento, valga la redundancia, y a nuestro contexto laboral. Bueno, sí, lamentablemente que eso sucede, pero si estás en el grupo tendrás acceso a la clase grabada. Esperemos que esa ida de electricidad no tarde tanto para que puedas ingresar nuevamente. Y por otro lado, siempre digo, y es que ahí es donde versa mucho el fomentar los trabajos de investigación o la enseñanza de la investigación, que el estudiante no solamente se quede con el tutor y el profesor de seminario mientras esté desarrollando su investigación, sino que tenga contacto directo con los centros de investigación y los jefes de línea de investigación y el grupo o vamos a decir, los grupos de investigación que están inmersos en cada línea, porque es muy importante para que él vaya desarrollando esas competencias y esas habilidades en la investigación, para que vaya más allá del requisito de un trabajo de investigación para optar a un grado académico. El módulo 1 ya lo terminamos, que estaba todo orientado, muy buenas noches Consuelo, todo orientado a la parte docente. ¿Ok? A la práctica pedagógica, a la práctica educativa, las estrategias, las técnicas y métodos que nos van a permitir a nosotros que nuestros estudiantes avancen, encuentren esa llave, puedan abrir la puerta y puedan fluir en su trabajo de investigación sin dificultades. Profe, ¿usted recomienda algún libro, bueno, donde estén las obras, donde estén las otras dos teorías mencionadas anteriormente? Torres, si me recuerdas, por favor, para ubicarme de manera directa a las teorías que me preguntas, porque hemos reseñado bastante, para darte una mejor respuesta. Y hoy vamos a abordar entonces lo que compete a los principios filosóficos, donde entra la parte ontológica, epistemológica, de los paradigmas y los enfoques. Fíjense bien, acá lo tenemos. Tradiciones de la investigación. En las tradiciones de la investigación está muy referido a lo que también se conoce mucho como los métodos de investigación o lo que otros autores pueden llamar el diseño de la investigación. Porque al nosotros podernos ubicar en estas tradiciones o en estos métodos de investigación, es donde podemos, ajá,
o bueno, yo los tengo por ahí descargados, los voy a montar, ¿verdad? En la página donde yo les cargo toda la información a a la corporación y ellos se los van a hacer llegar a través de la vía que ellos están utilizando de comunicación con ustedes. Bien, entonces, esto va a definir mucho también el discurso que vamos a utilizar, la selección de los verbos a emplear, porque unos deben ser medibles, uno tiene que llevar a la comprensión, uno tiene que llevar también a la transformación. Entonces es muy importante entender que parte de ello es lo que nos va a permitir a nosotros de qué manera vamos a escribir, de qué manera vamos a socializar el conocimiento, términos propios de cada uno de ellos. Por ejemplo, en la investigación-acción se estila mucho a utilizar, muy buenas noches, igualmente, verbos que implique transformación, es decir, verbos, como su nombre lo indica, que lleven una acción implícita en ese proceso para promover ese cambio de esa realidad social que a bien estamos investigando. Entonces, ejemplos de ello puede ser el elaborar, desarrollar, el mismo diagnosticar, es siempre también parte de esa investigación-acción, como inicio el diagnosticar o indagar una situación, tal, pero también podemos utilizar el desarrollar, el mismo que puede ser aplicar, implementar, porque son verbos que si bien es cierto, así como lo estamos escuchando, tienen un significado propio que conllevan a transformar una realidad social. Desde el punto de vista de la fenomenología, son verbos que comprenden los procesos cognitivos como el análisis, es decir, analizar, podemos utilizar comprender, interpretar, generar, si es un trabajo de doctorado de maestría donde se debe conllevar a un quinto capítulo, un quinto momento. Son algunos ejemplos de verbos porque hay una diversidad que se pueden aplicar. En la etnografía también, por ser parte del paradigma interpretativo, podemos emplear los mismos verbos que acabo de mencionar ahorita en lo que fue la fenomenología, porque parte también de ese proceso de la descripción y la comprensión de experiencias y vivencias con el elemento diferenciador de que el investigador debe convivir con ese grupo social que está considerando como parte de ese estudio de investigación. ¿Ok? Entonces son ejemplos que podemos emplear para la selección de esos verbos propios de ese método y de ese paradigma. Entonces, desde el punto de vista ontológico, primeramente, lo que es la investigación-acción, ¿ok? Parte de lo que es la teoría del constructivismo o un enfoque constructivista, porque se construye una realidad a partir de la observación en influencia de lo que es las acciones que conllevan a transformar, a mejorar o a promover cambios sociales. Ejemplo, una investigación-acción la podemos aplicar en alguna institución, indistintamente el área que sea. Por ejemplo, me refiero a una institución industrial, una institución educativa, una empresarial. Pero, ¿qué podemos estudiar con este método? Quizás la aplicabilidad de los procesos inherentes en la formación del nuevo ciudadano. Entonces, esos procesos podemos determinar o podemos develar en ello que existen algunas irregularidades en la operatividad o en la aplicación de esos procesos formativos. Entonces, ¿qué nos va a permitir a nosotros la investigación-acción? Poder crear en ese plan de acción o esa herramienta de acción algunos talleres, algunas capacitaciones o algunas actividades formativas que permitan mejorar la aplicabilidad o la operatividad de esos procesos inherentes a la formación. ¿Ok? En la parte epistemológica o la perspectiva epistemológica, la investigación-acción concibe el conocimiento como aquel que se construye a través de la práctica, porque debemos estar inmersos siempre en ese proceso práctico, aplicativo de las acciones que conllevan a ese proceso de mejora. Entonces, no está fuera, es decir, que todos y cada uno de los sujetos o miembros, o actores o participantes deben estar integrados e inmersos en ese proceso de investigación. Muy buenas noches, Juan, bienvenido.
Para que una investigación-acción pueda darse o sea pertinente en un contexto, deben estar prestos o dados todos y cada uno de los actores involucrados, porque el diagnóstico parte de ese elemento que involucra, muy buenas noches Luz, involucra a todos los miembros que pertenecen a esa institución en donde se está realizando esta investigación, porque el problema no parte de un solo personaje, sino que el problema los atañe a todos por igual. Entonces, todos deben estar prestos, deben estar dados, porque en ese diagnóstico tú haces asambleas, tú haces reuniones, tú haces mesas de trabajo. Entonces, si ellos son apáticos, lamentablemente la investigación no se te va a poder consolidar. ¿A qué me refiero? Que cuando tú vayas a aplicar tu plan de acción y ellos no estén vamos a decir, empáticos a recibir esa información, esa formación que tú le das, lamentablemente no vas a poder crear mejoras, no vas a poder promover cambios, ni se te van a dar transformaciones reales para que tú puedas entonces aplicar ese tipo de investigación o ese método de investigación. En la concepción nociológica, esta investigación está basada, está orientada vamos a decir, un elemento crítico dialéctico donde debe existir ese proceso de interacción, ese proceso de comunicación, ese proceso de diálogo, que son fundamentos esenciales propias de la teoría crítica. Y por otro lado, en el paradigma en el que se ubica él es el paradigma crítico-reflexivo, o como también lo reseñan otros autores, el paradigma sociocrítico. Y ahí algunos autores que hablan de esto método de investigación. Avanzando entonces en el método de la fenomenología o tradición fenomenológica, desde el punto de vista ontológico, como allí lo podemos apreciar, se basa, se orienta o se comprende desde el punto de vista de la introspección vivencial, es decir, de la experiencia propia que cada uno de los participantes que se consideran como actores sociales de esa investigación, y ese fenómeno se va a describir a partir de esos significados que ellos pueden enunciarnos mediante alguna técnica o algún instrumento que nos permita a nosotros poder registrar toda esa información que parte de la experiencia directa de esa persona, de ese individuo, con la realidad directa donde el fenómeno está siendo estudiado. Entonces, por ello se exploran o se requiere la exploración de estructuras de las experiencias humanas. Es decir, que todo parte de la realidad de quien está inmerso en ese fenómeno como tal. Desde el punto de vista epistemológico, existe una relación entre el sujeto y el objeto epistémico. Es decir, que ahí no solamente el investigador está de este lado, sino que también juega un proceso de intercambio, de combinación entre ambos espacios, sujeto-objeto, objeto-sujeto. De allí el proceso de interacción genera esos resultados y existe una percepción pura del evento de estudio libre de interpretación de conceptos. ¿Qué quiere decir? Que no debe existir ninguna modificación, ninguna influencia, ninguna incidencia de manera del investigador para que ese proceso de, vamos a decir, de resultados que se generen no sean resultados subjetivos o resultados no reales a ese contexto. Entonces, ahí es muy importante entender que existen criterios éticos para no influenciar o no modificar las respuestas de todos y cada participantes propios del proceso de investigación. La génesis de la fenomenología proviene de la filosofía y se encuentra en el paradigma interpretativo, y ahí algunos autores que reseñan de esta tradición. Un ejemplo para estudiar la fenomenología o para aplicar la metodología de la fenomenología sería comprender por qué un estudiante está presentando dificultades de aprendizaje. Y cuando vamos a comprender es estudiar esa generalidad o esa totalidad de los factores posiblemente externos o internos que inciden en el proceso de aprendizaje del estudiante. Más que entender su rendimiento académico traducido en números, es comprender o interpretar o describir qué es lo que está incidiendo
en esa dificultad de aprendizaje. Es como decir, descubrir los factores que inciden en esa dificultad para poder comprender a qué lo está llevando él a no progresar o no avanzar en el proceso de aprendizaje, por ejemplo, de una unidad curricular específica. Continuando, tenemos en la parte etnográfica o la etnografía, que es un método también que tiene bastante relevancia, que es uno de los que también se aplica. Está basado desde el punto de vista ontológico en el constructivismo social, porque si bien lo vemos, tenemos que estar inmersos en ello. Si ellos toman café a cierta hora con una taza totalmente diferente a la que nosotros estamos acostumbrados, atendiendo al grupo social en el que vamos a investigar, nosotros tenemos que tomar café con ellos en la misma taza, comer como ellos comen, por ejemplo. Entonces, eso te va a permitir a ti poder conocer culturas, tradiciones. Esos son las investigaciones que nos llevan a nosotros a estudiar la parte etnográfica. O quizás más o menos entender, sí, mayormente. Y en la antropología mucho. Creo y considero que más que en la educación. Entonces, etnográfica no es solamente, como lo vengo reseñando, grupos sociales, grupos étnicos, sino también diferentes actores sociales que actúan de una manera quizás no acorde a ciertas situaciones que permiten el estudio ético de conductas. Entonces, para poder entender por qué actúa de tal manera o por qué se expresa de cierta manera, los estudios etnográficos también tienen mucha relevancia o permiten conocer todos esos elementos a partir de ello. Entonces, desde el punto de vista epistemológico, intenta la construcción de un tipo de conocimiento que permita captar el punto de vista de quienes producen y viven la realidad social y cultural. Hay investigaciones etnográficas muy interesantes de educación. Sí, es que sí las hay. Lo que te empleo en este caso, que considero que la antropología, por la naturaleza de la ciencia, invita mucho más a este tipo de uso de métodos que la educación. Pero la educación sí está muy orientada hoy en día, las investigaciones de orden cualitativo, desde el paradigma interpretativo hasta el paradigma sociocrítico. Es decir, que se está abordando muy poco las investigaciones cuantitativas. Y ahí mismo vemos la parte nociológica, un registro de conocimiento cultural, pertenece al paradigma interpretativo, perdón, y ahí algunos autores que reseñan o señalan algunas perspectivas propias del método etnográfico. Continuando con esto, este es otra tradición también, otro método que en la educación se ha visto muy poco, porque la teoría fundamentada es una teoría, un método que se emplea de manera, vamos a decir, periódica y secuencial. Es decir, que la situación de ese fenómeno observable que estamos estudiando se va a construir prácticamente desde diferentes perspectivas y en diferentes tiempos, porque por eso es teoría fundamentada. Entonces hay que estar siempre en contacto con los actores que participan dentro de lo tenemos como objeto de estudio o de algún documento que bien vamos a poder fundamentar a través de la teoría, de la práctica y otras concepciones que estudiemos, eso se va a ir construyendo en el tiempo de manera dinámica y de manera participativa. Muy buenas noches, Luis, bienvenido. Entonces, desde el punto de vista ontológico de la tradición teoría fundamentada, se concibe como un proceso de comparación constante, y por eso es que le digo que es muy dinámica y muy participativa e interactiva, permanente de revisión y contrastación de los datos recogidos para poder construir teoría de la realidad estudiada a partir de esos cambios que se presentan en las diferentes visiones, en las diferentes perspectivas o diferentes concepciones que a bien podemos tener cada uno de nosotros o de los diferentes significados que se pueden presentar en alguna investigación, alguna palabra, algún término o alguna situación. Entonces, estas concepciones parten de esa realidad a través del tiempo. Sí, vamos a decir, nos va a orientar o nos va a llevar a poder expresar representaciones mentales de una naturaleza dialéctica. Entonces, por eso les digo que es muy dinámica e interactiva. Y participativa porque nos involucra en diferentes momentos o en diferentes tiempos. Entonces, desde el punto de vista epistemológico, la teoría fundamentada está basada de manera conceptual
en postulados del interaccionismo simbólico. Esos elementos que le dan algún significado y que conllevan a una interpretación propia de quien está inmerso en ese estudio. Entonces, por todo ello estaría centrada en el plano de estrechar los vínculos entre la teoría y la investigación empírica. Desde el contexto nociológico, fomenta o permite la construcción de teorías a partir de la interpretaciones de las personas y pertenece al paradigma interpretativo. Como ya les comenté, aquí queremos conocer desde el punto de vista, como dice teoría fundamentada, fundamentar alguna información que hemos visto, alguna noticia, algún discurso, entre otros factores que intervienen en ello. Ahora nos vamos entonces en esta parte, allá hablamos de tradiciones traducidas a lo que son los enfoques y aquí vamos a darle a todo lo que comprende el paradigma, es decir, los paradigmas donde lo que anteriormente hemos comentado, hemos conversado, se ubican acá en esta parte. Entonces, desde el paradigma cuantitativo, la base ontológica de ello es que busca explicar la realidad a través de los hechos. Por eso es que el discurso que se maneja mucho en las investigaciones de este orden o de esta orientación es muy afirmativa, prácticamente, porque se debe hablar desde el punto de vista de lo hecho, de lo real, de lo que ya existe. Mientras que desde la parte de las investigaciones cualitativas no se puede afirmar nada porque hablamos de las perspectivas, de las concepciones, de lo que puede suceder o de lo que no puede suceder o de lo que o no en lo que estamos estudiando o en lo que está pasando o en lo que estamos observando. Si hay alguna duda, por favor, pueden escribirla en el chat y de manera simultánea la podemos ir resolviendo para que no vamos agravando mucho más la confusión que se pueda generar. Entonces, todo ello con la intencionalidad de ¿qué? De controlar y predecir lo que puede suceder con el desarrollo de un proceso. Prácticamente las investigaciones cuantitativas buscan o pretenden esos estudios a través de la afirmación y la precisión que nos permite conocer quiénes esos números, esos datos numéricos o esas estadísticas representativas de un problema que estamos estudiando, que estamos planteando o que estamos conociendo. La base epistemológica de este paradigma, dicho por esta autora que está acá, es que lo sitúa dentro de un positivismo lógico enmarcado en el empirismo, prácticamente. ¿Okay? Base metodológica, empirismo empírico-analítico, el alcance que pretende es que considerando su naturaleza, obedece al conocimiento de cómo una variable influye en la otra. Por eso es que nace y surge esos conceptos o esa diferenciación entre lo que es la variable independiente y la variable dependiente. Entonces, una influye sobre la otra, es decir, que si una aumenta, la otra baja, o si aumenta, las dos aumentan. Entonces, eso va a depender mucho de los resultados que se nos puede presentar en la aplicación del instrumento. Y por otro lado, desde el punto de vista de lo que representa el último cuadro, que son diferencias, es que en comparación a las otras es objetiva, medible o cuantificable y generaliza los resultados. ¿A qué me refiero cuando una investigación cuantitativa generaliza los resultados? Que a lo mejor, si ustedes presentan una dificultad, quiere decir que todos los estudiantes de la corporación presentan la misma dificultad. Pero si nosotros nos ponemos a ver la realidad con un sentido propio de lo que conocemos hoy en día, de las habilidades y competencias, eso es algo irreal. Porque por el hecho de 20 personas que presenten una cierta dificultad o limitación, no puedo decir o no puedo afirmar que los 120 participantes que se forman en la corporación presentan la misma dificultad. Y eso es un elemento que muchas veces no se comprende para poder decir que las investigaciones cualitativas no tienen un rigor científico. Creo que a ustedes no le hice el comentario, pero una vez tuve un debate, una discusión, claro, una discusión muy sana, una discusión académica, cognitiva, con un personaje en el TikTok que tiene una cuenta privada, que no sé en realidad si existe o no existe, por un comentario que le hizo un profesor que decía que la investigación cualitativa no tenía rigor científico por el componente subjetivo que subyace en el proceso
propio de ella. Yo le digo, pero entonces si no tiene un rigor científico, ¿cómo es que existen autores que también han escrito de la investigación cualitativa y que hoy en día se han adentrado al mundo de lo cualitativo? Entonces, hay un elemento fundamental que no es que no tiene rigor científico, es que el proceso de análisis o el proceso de estudiar la realidad es netamente diferente a las investigaciones cuantitativas, porque se describen, se comprenden percepciones, experiencias, vivencias, mientras que allá solamente se estudia un número. Entonces, es muy importante entender que el rigor científico existe en las dos. La diferencia está en la forma de poder analizar e interpretar los datos. Así es, inclusive con muestras más importantes los resultados no pueden ser motivo de diferencia. Es así, pero las investigaciones cuantitativas, como lo reseñan los autores, tienen un estudio generalizado, pero ¿a qué, vamos a decir, a qué o qué significado o qué concepción, vamos a llamar epistemológica o ontológica, tenían los autores de metodología de la investigación, de orientación cuantitativa, para poder decir que los resultados deben ser generales? Es decir, si en una misma institución, así como lo acabo de decir ahorita, en el cuarto grado, vamos a hablar de una institución de primaria, el cuarto grado presenta problemas de aprendizaje como la comprensión. O sea, que quiere decir que el primero, el segundo, el tercero, el quinto y el sexto también presentan ese mismo problema. Puede que sí, pero como puede que no. Entonces, eso hay que estudiarlo para poder decir o poder generalizar esos resultados. Porque si no, pareciese que no hubiese alguna validez o algún elemento probatorio de esa generalización de los resultados de una investigación. Pero bueno, si así lo dicen los autores, el problema está en que no todo lo que digan los autores, no todo lo que reseña una teoría nos lo tenemos que comer y evocar tal cual. Porque si nos estamos formando como investigadores, si estamos desarrollando procesos cognitivos, tenemos que analizar muy bien esa teoría. Analizar a través de qué? De criterios de análisis, como por ejemplo el contexto, la realidad, las concepciones, y nos va a permitir a nosotros poder entonces decir cuál es el significado que le dan ellos a esa generalidad de esos resultados. Tendencia, en este caso sí, porque tendencia podría ser que puede tender a que esto, pero generalizar desde mi perspectiva y mi significado, es que la generalización ya te está diciendo que esto está. Pero creo que podríamos hablar mejor de tendencia, hablar de generalización. Pero los autores lo refieren a generalización como tal. Entonces, bueno, ahí es donde está el hecho, en que nosotros tenemos que, yo utilizo un ejemplo con mis estudiantes que le digo, no tenemos que ser loros, no tenemos que ser máquinas de fotocopiadora, porque el loro repite y la fotocopiadora reproduce tal cual lo que está fotocopiando. Entonces, si nosotros nos estamos formando, nos estamos capacitando, tenemos procesos cognitivos que estamos desarrollando, no podemos repetir tal cual lo que dice la teoría de un autor, porque la teoría fue propia de un tiempo, de un contexto sociohistórico en el cual eso era aplicable. Hoy en día puede que se aplique, pero hay elementos que van a permitir refutar lo que ahí se muestra. Entonces, el alcance de aquí ya lo reseñé y expliqué esa parte. Para continuar, entonces vamos con el paradigma interpretativo. Desde el punto de vista de las bases ontológicas de este paradigma, citado por estos autores, pretende comprender e interpretar la realidad a través de ideas y percepciones vivenciales, producto de una gama de experiencias desarrolladas por cada uno de los autores sociales que conviven en un contexto específico. Este es un concepto donde este servidor que está acá tuvo participación en el parafraseo o en la reformulación de esa idea, de esos conceptos, tomando en cuenta una definición propia de este autor Silva. Entonces, en este sentido, es construido desde una visión holística, divergente y de múltiples factores que intervienen en el comportamiento del mismo. ¿Por qué esto está aquí o tiene parte de este servidor que está acá? Porque fíjense que en los estudios doctorales es muy importante que no trabajemos el cuerpo teórico o la construcción de la teoría no sea citas de citas, como posiblemente se puede manejar en la maestría o en la especialización. Claro, no me estoy refiriendo a que tengo que copiar y pegar citas y citas, sino que allá de la maestría hacia abajo
podemos referir a utilizar varias citas, dándole ese valor agregado de parafrasear, de contextualizar, de agregar nuevas ideas o nuevas perspectivas, pero la investigación doctoral no es suficiente también con construir un cuerpo teórico tal cual como se aborda en la maestría o en la especialización, sino que debe haber mucha postura del investigador. Doctorado, ¿cómo tú vas a generar una teoría si no te estás basando desde la construcción de ese cuerpo teórico en ese proceso donde tú estás fijando una postura, donde tú puedes criticar, donde tú puedes refutar o donde puedes colocar si estás de acuerdo o no con esto y por qué? Entonces, eso es un valor agregado que nos invita a nosotros el desarrollo de una investigación del nivel doctoral. Entonces, en la base epistemológica del paradigma interpretativo, el autor Padrón expone que este tipo de paradigma se orienta dentro del enfoque empírico idealista. Epistemológico refiere a una metodología dialógica y dialéctica y el alcance, descripción y comprensión de la realidad del estudio. Entonces, diferencia, como si ahí lo bien le dice, que es la parte subjetiva, cualificable, interpretativa de la realidad, en comparación al que acabamos de ver ahorita, que es el cuantitativo. Y el paradigma sociocrítico o crítico reflexivo, desde el punto de vista de una filosofía que permite que las acciones puedan conllevar, puedan orientar, puedan guiar al investigador a emancipar, es decir, a liberar ese conocimiento y que pueda tener participación propia en propuestas de transformación y mejora de la realidad de estudio. Desde el punto de vista epistemológico, se ubica en la teoría crítica de un modelo realista histórica, fundamentado en el construccionismo transaccional y subjetivo. Dado a estos autores que tenemos acá, metodológicamente dialéctica dialógica y en su alcance de transformación de la realidad a través del ciclo, acción, reflexión, evaluación. Muchos estudiantes o investigadores que se abocan a trabajar con este paradigma o con un método de acción participativa trabajan en la acción y en la reflexión, pero casi nunca, lo comento por la experiencia que he tenido en revisar o ser jurado de investigaciones en esta orientación, se llega hasta la reflexión, pero no hasta la evaluación. Y la evaluación es sumamente importante porque es lo que nos va a permitir conocer si cumplimos o no con todas las acciones, vamos a llamarlas así, que plasmamos en ese plan de acción. Y si no cumplimos, hay un proceso de reformulación de las acciones para poder promover un cambio total y completo en ese contexto. Diferencias en cuanto a los otros, que es intersubjetiva, generadora de cambios, en cuanto al estudio de la realidad social. Bien, ahora viene la primera participación de ustedes, yo las voy a ir leyendo, quizás ustedes cuando me van escuchando, inmediatamente o simultáneamente van leyendo para que tengamos un mayor nivel de comprensión. Van a utilizar ¿qué medio de respuesta? El chat, como acostumbramos en clases atrás. Si quisieran investigar, escuchen bien, si quisieran investigar ¿por qué a un grupo de estudiantes no le gusta una clase? Escuchen bien. Si quisieran investigar por qué a un grupo de estudiantes no le gusta una clase, ¿qué tipo de enfoque usarían y por qué? Esa es la primera premisa o el primer enunciado. El de abajo no es seguido, es otra premisa totalmente diferente. Entonces, allá dice estudiar o investigar por qué a un grupo de estudiantes no le gusta una clase. ¿Qué enfoque usarían o emplearían y por qué? En contraposición a ello, el siguiente enunciado dice, ahora un ejemplo contrario, si quisieran saber cuántos estudiantes reprobaron esa misma clase, ¿qué tipo de enfoque sería el más adecuado y por qué? Pueden responder desde ya. Jenny se nos adelantó. Bueno, Jenny leyó bastante rápido y se adelantó ahí esa parte muy importante. Permiso. Ok, podemos ir respondiendo inmediatamente las dos premisas, los dos enunciados en el mismo mensaje, no importa. Ok, Sonia dice enfoque interpretativo con un enfoque cualitativo. El cualitativo, el segundo cuantitativo, ok, vemos que estamos todos en sintonía. Porque ¿qué se busca arriba? Conocer qué elementos están influyendo para que no le guste
a ese grupo de estudiantes esa clase. Posiblemente las estrategias que utiliza el docente, posiblemente la actitud que el docente tiene cada vez que entra al salón o la actitud que el docente tiene cuando el estudiante le hace alguna pregunta o le dice, profesor, no entendí, ¿me podría volver a explicar? Por ejemplo, son condiciones que se pueden estudiar para un tipo de enfoque cualitativo. Y el segundo, como bien muchos están diciendo acá, para una investigación doctoral donde quiero proponer una teoría, ok, Alicia, desde el punto de vista del significado propio de proponer, muchos autores lo ubican en las investigaciones cuantitativas. En las cualitativas puedes utilizar un verbo diferente que prácticamente supone lo mismo, pero como conlleva la parte vamos a decir, de la moda, puedes utilizar generar, cimentar, edificar. Esos son verbos que puedes utilizar para allí. Ok, cualitativo el primero y cuantitativo el segundo. Entonces, como ya dije en el primero, en el segundo solamente nos interesa saber cuántos reprobaron, no nos interesa saber por qué reprobaron, perdón, o qué factores incidieron para que pudiera reprobar esos estudiantes. Entonces, gracias a Dios, estamos claros y estamos cumpliendo todo y cada una de las metas que nos hemos ido propuestos desde el primer día que accesamos a esta maravillosa plataforma digital que nos permite acercarnos mucho más y comunicarnos e interactuar. Entonces, cualitativo el primero, cuantitativo el segundo, muy bien. ¿Por qué el primero es cualitativo? Porque busca comprender o interpretar cuáles factores están incidiendo en que el estudiante o al grupo no le guste la clase. Y en el segundo es simplemente conocer qué cantidad de estudiantes reprobaron. Para continuar, y los felicito una vez más porque son unos estudiantes muy inteligentes, participativos además de ello. Entonces, esto es una tabla que se diseñó o que diseñé con alguna modificación de quien fue mi tutora de trabajo doctoral. Quizás ustedes tienen otra, es válido, pero esa otra que ustedes tienen la pueden también adecuar con otras que ustedes han visto, han observado y que les han facilitado. Entonces, consideraciones éticas de la investigación cualitativa. Es muy importante tomar en cuenta esto porque esa palabra, de ese significado de lo que implica la ética, es lo que va a permitir darle ese rigor científico a las investigaciones de orientación cualitativa. Entonces, criterios para evaluar la validez y confiabilidad del fenómeno estudiado. Rodríguez 2003 es una excelentísima profesora profesional, ser humano de la Universidad de... Y le adapté algunos criterios que me pareciesen importantes o me parecieron importantes porque ya fue un proceso culminado, tomar en cuenta para poder estudiar la profundidad de esa teoría que tuviese una relevancia altamente significativa a el estudio y por lo tanto a los propósitos y todo lo que implica ese sistema o ese engranaje de la investigación cualitativa. Entonces, los criterios que están acá: relevancia, manejo del discurso, valor filosófico y epistemológico, la consistencia teórica, el abordaje de los procesos gerenciales en la formación de formadores, porque eso es lo que tuvo parte de la orientación de mi trabajo de investigación doctoral. Entonces, me interesaba que me pudiesen dar vamos a decir, alguna observación, alguna sugerencia o recomendación de la relevancia de los tópicos que se pudieron dentro de ese constructo teórico, la originalidad de la información, de la teoría, de las citas que se vienen manejando, que no estén orientados a lo que muchos conocemos que es el plagio, y la capacidad y profundidad de la respuesta. En el caso de quizás aquellos que se están iniciando la investigación, les voy a decir por qué. A mí me sucedió con un artículo que envié para una revista de una universidad en Ecuador. Cuando ellos me lo envían, me imagino que es Tunitin, porque creo que es el que más usan como software de antiplagio, les representaba creo que era un 17, un 16% en 25 hojas. Ellos dicen que es plagio. Pero si nos ponemos a leer, eso no siempre apunta a un plagio. Ya doy respuesta, Carlos.
sino que existen coincidencias o similitudes con texto o información que ya está montada en la web. ¿A qué me refiero? Investigación de praxis educativa, ¿cuántas investigaciones no se han realizado de esta variable o de esta categoría que han sido mención publicación o que hemos publicado un artículo que hable de práctica educativa? Práctica educativa, pero entonces los sistemas dicen que son plagio porque coincide con el artículo del autor que publicó en el año 2015, por ejemplo. Ah, pero si vamos a ver el inicio y la continuidad después de esa frase, no es igual. Entonces, ¿por qué se le denomina eso plagio y no se utiliza la palabra similitud o coincidencia mínima de esa información? Pero bueno, así se han creado los sistemas, así culturalmente lo hemos manifestado y lamentablemente sigue teniendo su avance tal cual. Bien, para continuar, Carlos, dice, tipo de investigación sería acción participativa. Ese tipo de investigación está muy orientado a lo que hablamos de la investigación cualitativa, nos referimos al tipo, sino que nos referimos al enfoque, al paradigma, y esa investigación participativa se concibe como un método de investigación y que hay autores que no refieren como método, sino como diseño, pero no está concebida como un tipo de investigación. Ok, para continuar, el criterio para evaluar las teorías o las estructuras teóricas, es decir, que está muy orientado a ese cuerpo teórico, a ese constructo teórico, a ese momento número 2 de la investigación, que son la coherencia interna, la consistencia interna. Esto sí fue diseñado propiamente de mi persona a partir de algunas orientaciones que me facilitó mi tutora. Entonces, ¿qué se iba a evaluar en toda esa teoría? O ese sistema teórico, la coherencia interna, la consistencia externa entre párrafo y párrafo y entre momento y momento, por ejemplo, la interna y la externa, la comprensión, la apropiación de todo ello, capacidad predictiva, precisión conceptual y lingüística, es decir, el lenguaje, el discurso que se maneja allí. Sonia, ya te leo, disculpa, originalidad, capacidad unificadora, simplicidad y parsimonia, esto es un elemento que la profesora me sugirió integrar, potencia heurística, aplicación práctica, contrastabilidad y expresión estética. ¿Ok? Pero esto no es, como le dije y le vengo diciendo, en cuanto a la matriz categorial de investigaciones cualitativas, no son camisas de fuerza, esto puede usted utilizarlo como no lo pueden utilizar, lo pueden modificar, le pueden quitar algunos criterios para hacerlos en 6, en 8, en 5, va a depender de su interés en la investigación. Sonia dice, cuando se habla de abordaje de los procesos gerenciales, no es muy amplio para apreciar los indicadores de evaluación. Fíjate que cuando hablamos de los procesos gerenciales, según el autor que yo empleé, tenía que ver con la planificación, la organización, la direccionalidad. Entonces, el título, si bien es cierto, él no puede ser predictivo y no te puede, predictivo me explico a que no te puede, al lector, no le puede decir de una vez lo que tú vas a hacer. Por ejemplo, que digas análisis de los procesos gerenciales en la formación de formadores, un ejemplo. Si tú en el título estás diciendo eso, ya el jurado sabe de por sí que tú lo que vas a hacer un análisis de la investigación. Es una investigación analítica descriptiva y que tu objetivo general debe de por sí decir analizar o describir los procesos gerenciales en la formación de formadores. Entonces, a menos que la universidad en su norma institucional interna tenga esa característica, pero no es recomendación de hacer un título predictivo. Y el título de la investigación también es macro, porque para eso existen los elementos de demarcación o delimitación y de los aspectos fundamentales de la deconstrucción teórica que hablé yo, es entender qué tipo de eh, procesos, en cuanto a tu preguntas gerenciales, se van a abordar. ¿Ok? Pero el título se sugiere que sea amplio, que sea macro y que no sea predictivo. Bien, acá hay algunos métodos de recolección y análisis de datos en la investigación. Esto es muy importante porque también no todo se aplica en los diferentes enfoques. Uno y cada uno de ellos
tiene participación en cada uno de los enfoques. Por ejemplo, la primera columna que ustedes están viendo, que es el color azul más fuerte, eso obedece a los trabajos de investigación con una orientación cuantitativa. Y puede existir una diversidad, pero estoy trayendo a cotación las que mayormente se pueden evidenciar en la revisión de los trabajos de investigación. Ustedes me dirán si han participado como investigador, como jurado evaluador, entre otros roles, en investigaciones de orden cuantitativo, si han visto algo diferente a la técnica encuesta y algo diferente al instrumento y cuestionario. Si lo han visto, bueno, perfecto por quien esté elaborando esa investigación, pero en la cantidad de los años que tengo de experiencia, en los 15 años en la universidad y en otra universidad donde he tenido la oportunidad de desempeñarme en los diferentes roles, eh, son encuestas y cuestionarios. Pareciese que no existe otra cosa más que ellos. Entonces, la encuesta es la técnica que más se usa en los trabajos de investigación de orientación cuantitativa. Y por allí se le coloca la observación directa porque cuando tú te diriges a ese contexto para estudiar la realidad, para conocerla, tú haces una observación de esa realidad a su alrededor para poder conocer si hay algunos factores que no lo podemos con la revisión de documentos, bibliográfica y de otros trabajos de investigación que son necesarios plasmarlos dentro del trabajo. Profe, si utilizo la técnica de la observación directa, ¿cuál sería mi instrumento? ¿Una guía de observación o una lista de cotejo? Encuesta, cuestionario, abordaje, cuaderno diario. Bueno, el cuaderno diario es muy frecuente para investigaciones de investigación-acción. A tu orden, Blue Lady. Entonces, en esa parte del instrumento, atendiendo a que estas son las técnicas más comunes, más usadas en la investigación cuantitativa, el instrumento o los instrumentos, atendiendo también al tipo de investigación, si son aplicativas, si son experimentales, si son evaluativas, entre otras cosas, pero la mayoría de las investigaciones que son descriptivas o analíticas, no experimentales, utilizan el cuestionario como instrumento. Ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo de estructura de este formato que representa el instrumento, pero el cuestionario ya sabemos que está muy orientado a crear ítems propiamente de los indicadores que emergen de la dimensión de cada variable. Una consulta. En una investigación cualitativa he utilizado mi técnica de análisis, la categorización. La pregunta es solo, ¿puedo utilizar una sola técnica de análisis? Preferiblemente puedes utilizar varias. ¿Por qué? Porque la categorización te va a permitir establecer algunas, como bien se dice, algunas palabras o algunas categorías que puedan emergir de la respuesta de ese instrumento. Pero esas categorías las tienes que codificar. Esa codificación es lo que te va a permitir a ti poder entender si existe convergencia o divergencia entre las respuestas. La triangulación es una técnica de análisis sine qua non. Ahorita avanzo para allá, pero y quería responder tu pregunta. Entonces, ese test o pruebas estandarizadas se utilizan mucho en algunas investigaciones de orden cuantitativo donde preestablecidos, como por ejemplo en el área psicológica, donde ahí hay test bien preestablecidos, como por ejemplo para ver qué tipo de inteligencia emocional desarrolla este muchacho, desarrolla el otro muchacho, el otro estudiante, perdón. Entonces, por eso es que se aplican mayormente esos test o esas pruebas estandarizadas. Pero cuando no hay instrumentos estandarizados o instrumentos preestablecidos, dependiendo del área de estudio, se aplica mayormente el cuestionario. Que como le dije, parte de los indicadores propios de la investigación que están situados en la teoría y en esa operacionalización de la variable. A tu orden. Ok, María, gracias. Entonces, si vamos a hablar ahora de la orientación cualitativa, vamos entonces a referirnos a las técnicas comunes desde el punto de vista de la investigación interpretativa y de una vez la cualitativa. Técnicas que podemos utilizar en paradigma interpretativo, entrevista, ¿ok? También podemos utilizar, en esa entrevista podemos utilizar entrevista
como decimos comúnmente, como un chistecito, pero bueno, también se utiliza face to face. Pero es una entrevista cara a cara, una entrevista a profundidad, una entrevista semiestructurada o una entrevista estructurada con preguntas ya formuladas, pero la entrevista, a pesar de que podemos decir que vamos a utilizar una entrevista estructurada, casi nunca eso se ejecuta tal cual. ¿A qué me refiero con esto? Grupos de interacción, lo que son los grupos focales, también, a eso iba ahorita. Entonces, las entrevistas estructuradas nunca son puramente estructuradas. ¿Por qué? Porque hay un elemento muy importante que hay que comprender cuando nos convertimos en entrevistador. Y si nos vamos a trasladar a un comunicador social, cuando estás entrevistando a un docente, a un político, siempre a lo que voy, siempre ese que está cumpliendo el rol de entrevistador, siempre ya lleva también esa estructura, pero dependiendo de la respuesta que ese entrevistado nos esté dando, nosotros también tenemos que participar allí con otras preguntas que nos van a permitir a nosotros poder codificar o comprender el mensaje que nos está dando. Como por ejemplo, si la pregunta es, ¿en qué sentido considera usted que las estrategias de aprendizaje orientan la construcción propia del conocimiento a partir de tal cosa? Entonces, si él nos está dando información y nos está creando alguna confusión, o quizás él tiene una perspectiva y una experiencia diferente a la nuestra, lo que nos va a conllevar a un significado o a una concepción diferente, nosotros ahí entonces tenemos participación, no de manera influyente, me refiero a que él nos dé la respuesta que nosotros queremos, no, sino que la participación es donde nosotros hacemos otra pregunta para usted está tratando de decir o su orientación del discurso propio de la respuesta, lo que busca es exponer esto, aquello y lo otro. Entonces él le va a decir sí, porque o no, porque no, yo pretendo esta cosa. Entonces eso va a permitir hacer un mejor proceso de análisis e interpretación de datos cualitativos. Entonces la observación participante, así como se orienta mucho a las investigaciones cualitativas de paradigma sociocrítico, de método de investigación-acción, pero también se utiliza, por ejemplo, la sistematización de experiencia, aunque hay autores y hay universidades que ya están trabajando la sistematización como un método de investigación. ¿Ok? Se recomienda la entrevista, debe ser estructurada pero flexible para apoyar la pregunta, ¿verdad? Sí, a eso me refiero de que no es puramente estructurada. Porque cuando tú vas al ejemplo que di ahorita, es muy importante que tú puedas participar en ese entrevistado para tú poder codificar, entender y comprender muy bien la respuesta que te está dando, para que tú te puedas orientar de manera ética y significativa al proceso de análisis e interpretación. Ya te doy respuesta, Rosalba. Entonces, los instrumentos de investigación cualitativa mayormente es el guión de entrevista, el diario de campo, el grupo focal o los grupos focales, la sistematización y la matriz de análisis, dado mucho esto a la teoría fundamentada, como por ejemplo, o a las a las tesis documentales, entre otras cosas. Para dar respuesta que me preguntas, ok. En el trabajo cualitativo, con pregunta general, ¿cómo se implementan las prácticas en el aula multigrados de una escuela rural? Planeo usar estudio de caso. Bueno, la pregunta está bien formulada, porque cuando dices cómo implementas, te podría llevar a ti a características, a metodologías, a estrategias que están inmersas en esa forma de la implementación. Pero bueno, en el caso, bueno. Pero es preferible cuando tú hablas eso, considero mucho mejor estudiarlo desde el punto de vista de los paradigmas interpretativos. Porque la pregunta te dice cómo se implementan. Ahí ellos te van a dar su experiencia, su perspectiva, tú vas a describir un significado de lo que ellos a ti te están mostrando. Pero sería generar un sesgo. ¿En qué sentido, Nancy? Disculpa, me parece magnífico el estudio de caso. Sí, también es muy importante, es relevante. Tuve una oportunidad y lo abordé en un artículo que publiqué. Bien, técnicas de análisis de datos cualitativos. En este caso, las primeras tres son, vamos a decir, casi que obligatorias en el nivel de especialización y en el nivel maestría.
Y en el doctoral incluimos las cuatro, porque la teorización es lo que nos va a permitir a nosotros poder construir ese momento o ese capítulo 5 con aspectos sustanciales, válidos, verificables, probables, entre otros. En la de salud comunitaria se puede implementar el trabajo cualitativo o ese mejor el cuantitativo. Va a depender mucho de lo que tú quieres como investigación, Genianina. Si tú quieres conocer quizás conductas propias de una enfermedad o quieres más o menos entender, por ejemplo, en el COVID, porque hay gente que no le daba relevancia o importancia a ese, vamos a decir, ese diagnóstico, a esa enfermedad, a esa patología, es la investigación cualitativa. Pero si tú lo que pretendes es conocer cuántos fueron contagiados de COVID, es cuantitativo. Eso va a considerarse mucho la naturaleza y lo que tú pretendes como investigadora en abordar esa investigación. Janina, espero haber respondido a tu respuesta. Y Nancy, ¿me podrías aclarar un poco a qué te refieres con generar un sesgo? ¿En cuanto a qué? Y apliqué 4 instrumentos, grupo focal y cuestionario. El cuestionario no es dado a investigaciones cualitativas, es más de investigación, entrevistas. La entrevista es la técnica, su instrumento sería el guión de entrevista. La guía de observación sí se puede aplicar en la parte de la cualitativa, dado a que se utiliza la técnica de la observación participativa. Posteriormente es una tabla para comparar resultados. Esa tabla sería como para que sea triangulación deben haber 3 o más elementos. Ahorita voy a hablar de cuáles son los tipos de triangulación que existen. Cuando usted mencionaba sobre aclarar la respuesta del entrevistado, pero es que no es aclararla desde mi punto de vista, es de poder entender y comprender lo que él tiene a bien en esta experiencia de lo que nos está exponiendo. Porque si tú no comprendes muy bien la información que estás registrando en la aplicación de esa entrevista, lamentablemente tu interpretación o tu análisis puede generar ese sesgo que tú estás diciendo. A esa orientación, sí, correcto. Pero no deje que, a lo mejor, no sé si te lo entiendo bien. Te lo doy desde los dos puntos de vista que puedo entenderlo. Quizá aclare, ok, acá estoy. Disculpen que me levanté, que hay unos animalitos por allí que son bastante escandalosos. Bien, entonces, en esa parte, ok, Nancy, gracias. Bien, entonces la categorización, como bien lo estaba explicando ahorita, es lo que nos va a permitir, es como si estuviésemos trabajando en la clase de ayer lo que fue la red semántica o las nubes de palabras. Eso es lo que va a darnos a nosotros la categorización. Son las palabras claves o vamos a decir marcadores de análisis o elementos propios del análisis, bueno, cualquier nombre que le podamos dar, va a representar esa categorización que son las palabras, los términos que emergen de esa respuesta, que tienen una mayor incidencia como respuesta, ¿ok? La codificación son esos números, esos códigos, como bien lo indica, que se le asignan vamos a decir, a esas de las preguntas de los entrevistados que van a permitir entender o comprender si existen, vamos a decir, divergencia o convergencia. Un ejemplo muy práctico de la investigación, de la parte de la codificación, es cuando nosotros transcribimos las respuestas de cada pregunta y de cada entrevistado. Nosotros le asignamos a esa línea de transcripción un número. Entonces, eso también forma parte de una codificación. ¿Ok? En la triangulación se utiliza mayormente la triangulación, a pesar de que hay varios, la triangulación de tipo teórica. ¿Por qué? Porque lo que se hace es que se analizan datos propios de la información entre la teoría, la observación y el investigador. Pero existe también una triangulación de métodos, es decir, una investigación que yo utilice diferentes métodos para el desarrollo de la misma, y existe la triangulación de datos, que es, por ejemplo, la compañera Rick, que es así como lo identifica acá, como utilizó varios instrumentos, entonces a ella puede aplicar la triangulación de datos, porque va a triangular datos recabados, ¿verdad? O recopilados de diferentes instrumentos o diferentes fuentes de información.
Y la teorización es lo que nos va a permitir a nosotros darle ese sustento a los trabajos doctorales porque es donde se aplica, porque es donde se genera la teoría. ¿Ok? Entonces, aquí hay una nueva actividad. Entonces, fíjense, tiene un enunciado arriba y abajo hay varias preguntas que ustedes deben responder. Vamos a leer y ustedes me van haciendo secuencia de una vez leyendo ustedes me escuchan y ustedes leen. En tu contexto laboral, donde ustedes están trabajando ahorita actualmente, se ha observado que los estudiantes de seminario de investigación 1 vienen presentando desde hace varios semestres debilidades en la construcción de su trabajo de investigación. En este sentido, te han encargado descubrir por qué está sucediendo esto. Claro, porque existe triangulación teórica también, Lady. Entonces, tenemos triangulación teórica, triangulación de datos, triangulación de métodos, de triangulación en este caso de investigaciones o de datos de perspectivas donde muchos investigadores se involucran para estudiar un mismo problema de diferentes áreas o perspectivas del conocimiento. Entonces, si a ti te han encargado a indagar, explorar, conocer, investigar las debilidades que se vienen presentando en en ese semestre de esos estudiantes, las preguntas son, sí, esas dos existen. También existen la de métodos. ¿Ok? Sobre este problema, ¿cuál sería la pregunta principal que harías tú? Escuchen bien. Sí, es cuando tú aplicas diferentes métodos de investigación en cuanto al método cualitativo, el método fenomenológico, donde integre también la comparación de otro método de estudio de investigación. Entonces, como hay diferentes métodos que estás estudiando la misma investigación, te va a permitir a ti unas respuestas diferentes, unos significados diferentes, y ahí haces el proceso de triangulación de métodos. ¿Qué temas no entiende? Ah, ok, ya. Entonces, ¿cuál sería la pregunta principal que harías? ¿A quiénes le preguntarías, perdón, para obtener la mejor información y de qué manera, por ejemplo, con un cuestionario, una reunión de grupo o entrevistas individuales? Entonces, Jenny ya me respondió, voy a leer al resto de los compañeros. ¿Qué temas no entiende? A los mismos estudiantes, encuestas y entrevistas. Entonces, en los estudios clínicos se utiliza la triangulación de datos, teóricas, métodos y el estudio, en algunos casos, cualitativo y cuantitativo. Sí, sí, pudieran utilizarse. Bueno, conocimiento, dependiendo de la naturaleza de la investigación, lo que tú quieras investigar, lo que tú quieras abordar y cómo lo quieras abordar, aplican en todas las áreas. Ok, la pregunta a los estudiantes, entrevista semiestructurada, haré un pequeño quiz para saber si entendieron. Preguntaría las razones por las que muestran dificultades en su trabajo de investigación. Sonia, ¿y a quién le preguntarías? Se puede hacer la pregunta, ¿cuáles son los factores que influyen en los estudiantes de seminario de investigación que presentan debilidades en el proceso de trabajo investigativo? Ok. Entonces, van presentando de varios semestres esas debilidades. ¿Cuál sería la pregunta que harías y a quién le preguntarías? Le preguntaría a los estudiantes qué se les dificulta, pediría la percepción del docente. Ok, muy bien. Ajá, pensé que me iban a dejar de lado al docente. Pueden hacer dos triangulaciones a la vez. Simplemente una sola. Todavía no he visto ninguna investigación que sea con dos, pero generalmente es una sola. ¿Y por qué se hace una sola? Porque es una triangulación y comprende el estudio de varios elementos en la misma investigación. Sí, ¿por qué es importante preguntarle al docente? Porque nosotros tenemos que hacer un estudio comparativo en este enunciado. ¿A qué me refiero? Yo le voy a preguntar primeramente al estudiante y el estudiante quizás nos puede dar una respuesta muy objetiva o nos puede dar una respuesta muy subjetiva. Entonces, lo que él nos pueda dar, nos pueda suministrar como inquietud o duda que se le puede presentar para esas debilidades, es muy importante también conocer la realidad propia de lo que es el docente. Entonces, es interesante o es menester conocer de cuáles son las estrategias que utiliza el docente, de qué manera desarrolla la clase, cómo aborda los contenidos propios de esa unidad curricular. Entonces,
Haciendo ese estudio comparativo entre una y la otra, nos va a poder obtener una mejor visión, una mejor perspectiva de lo que puede estar sucediéndose en esas debilidades presentadas. Primero observo y si están motivados al tema a trabajar y luego indago cómo el docente le está transfiriendo la indagación. Es decir, Luz que trabajaría como, por decir, la técnica de la observación. Tendría que hacer una entrevista y buscar teorías que hacen de este tema, luego conocer las debilidades y fortalezas que hay después de hacer una triangulación. ¿Ok? Preguntar a los docentes y administrativos y a los estudiantes. ¿Por qué incluirías lo administrativo? Y ve, algunos docentes se casan con algunos enfoques, sea cualitativo, y ese es el error, Carlos. En este caso, aquí tenemos que ser vamos a casarnos con todos en el sentido, porque la perspectiva no debe ser tan específica con los chicos. Tenemos que darle varias herramientas para que puedan trabajar la fluidez de su proyecto. Propondría una mesa de consultas en la que docentes y alumnos, un grupo focal, muy interesante. A los estudiantes, ¿qué debilidades considera son la construcción de su trabajo de investigación? Pregunta a los estudiantes, ok. Entonces, fíjense que para poder entender cuáles son los elementos, los factores que pueden presentarse en estas debilidades, no basta con conocer la perspectiva que nos pueda suministrar a nosotros los estudiantes, sino que también debemos ver ahora. Voy a explicar algo. Ahorita dije que la entrevista se le puede hacer al estudiante como al docente para poder comparar las respuestas de cada uno de los actores partícipes de esta investigación, pero al docente no es suficiente, y aquí varios hicieron esa acotación, no es suficiente con hacerle o aplicarle la entrevista o el instrumento al docente, sino que es importante que nosotros, consenso y el permiso de ese docente, nosotros podamos observar su clase y no un solo día, sino varios días. Porque si ya él está, vamos a decir, comunicado, informado, posiblemente un docente que no haga lo que te dice, lo planifique y lo haga muy bien. Entonces, eso también te va a permitir a ti, a través del proceso de observación, mirando a los estudiantes, dependiendo la mueca, el gesto que ellos hagan, ver si el docente en realidad está haciendo como que algo nunca había hecho. Entonces, es otra información, otro dato que tú tienes que registrar. Entonces, hay que considerar mucho eso. En las debilidades de los estudiantes pueden implicar muchas razones, se tendría que focalizar otras circunstancias y también depende, claro, son elementos externos e internos que inciden allí. Posiblemente situaciones propias del entorno familiar o posiblemente situaciones propias del entorno académico. Sí, como todos los días, pero igualmente seguimos compartiendo. Bien, entonces acá tenemos, los administrativos tienen las estadísticas del problema que está dando en cuanto a tiempo, calidad de los docentes. Ok, bueno, para darte las estadísticas, sí, para conocer quizás esa masa, ese volumen, perdón, de estudiantes que presentan quizás el nivel de repitencia de la unidad curricular. Bien, entonces avanzando, esto es un ejemplo de un instrumento de investigación cualitativa de método fenomenológico denominado guión de entrevista. Entonces, fíjense que la categoría, como ya nosotros sabemos, o la variable emerge del título. El compañero se trajo parte de su título porque es una categoría compuesta. La planimetría forense como tal, sino la planimetría forense como un método de levantamiento gráfico en el sitio del suceso. Y lo que está dentro, lo que conforma esa categoría, que es lo que le denomino de construcción teórica, a través de la revisión de teorías bibliográficas, investigaciones, voy a permitir conocer cuáles son los factores que puedo estudiar dentro de la planimetría que tengan incidencia directa con el contexto donde estoy elaborando mi investigación. Es decir, que allí
estén situaciones, dificultades o debilidades a partir de ello, y no otro elemento teórico de esa planimetría, como por ejemplo funciones. Pero si ahí todo el mundo aplica muy bien las funciones, ¿para qué nosotros entonces tener esa teoría desarrollada en nuestra investigación como también un punto dentro del instrumento si no hemos observado, no hemos detectado situaciones irregulares en las funciones, sino en otros elementos propios de esa? Entonces, ¿qué se estudió allí? La clasificación, las etapas de la fijación de la escena de crimen y los tipos. Si bien es cierto, estos instrumentos, por ser un instrumento de investigación cualitativa, también no es riguroso en su estructura, puede tener un diseño diferente, si ustedes a bien lo quieren, y no es tan, vamos a decir, tan fuerte en la elaboración de las preguntas, porque aquí las preguntas tienen un elemento diferencial que deben ser preguntas netamente abiertas, porque una investigación cualitativa, para que tú puedas poder interpretar de manera ética y no, esas respuestas, tienes que tener la mayor información de esos entrevistados. Mientras que en las investigaciones cuantitativas, el análisis parte solamente de un número. Bueno, el 20% dijo esto, el 30% dijo aquello, y las respuestas no coinciden o no son coherentes con lo que establece la teoría según el autor fulano de tal, y no se aplican en el contexto objeto de estudio porque existen irregularidades de tal cosa. Ese es el análisis o un ejemplo de análisis que se realiza en las investigaciones cuantitativas. Pero en la cualitativa implica mucho más de todo ello. Por eso es que son preguntas netamente abiertas que permitan, como le digo yo, abrirse al entrevistado y exponer todos los aspectos que a bien considere en él que influyen dentro de ese fenómeno de estudio. Entonces es mucho más complejo, mucho más amplio el abordaje de este proceso de interpretación o análisis de datos cualitativos. Entonces ninguna pregunta te debe llevar a una respuesta, por ejemplo, que diga sí o no, o algunas veces o no. Hay preguntas que anteriormente se manejaban, bueno, creo que todavía hay tesis que se manejaban y creo que hay exámenes que a veces docentes aplican, como por ejemplo, para que consideren que una respuesta sea abierta, formulan dos preguntas. Entonces, o es formular una o formular dos. ¿A qué me refiero? Una pregunta que consideran de investigación cualitativa: ¿aplicas las etapas de la fijación de la escena del crimen, por ejemplo? Bueno, ajá, digo sí o no, al final te colocan, justifica tu respuesta o explica por qué. Pero en esa pregunta la podemos reformular de una sola pregunta que sea netamente abierta. O sea, ¿de qué manera o en qué sentido tú aplicas las etapas de la fijación de la escena del crimen como método de levantamiento gráfico en el sitio del suceso? O sea, de esa manera tiene, en mi concepción, tiene una mejor redacción, una mejor formulación y creo que va a tener una mejor comprensión para quien la debe responder. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo está estructurado este instrumento: categorías, subcategorías y los ítems. Como a bien lo podemos hacer allá en el instrumento de cuantitativa, donde se deben formular 3 ítems por cada indicador, aquí lo podemos hacer desde la subcategoría o también desde las unidades de análisis, que son los indicadores en la investigación cuantitativa, o lo hacemos de esta manera teniendo preguntas impares, nunca impares. ¿Ok? Bien, y al final se debe hacer una pregunta que englobe todo lo que arriba está. Es decir, que sea partícipe de ese título de investigación de la generalización del tema. ¿Ok? Entonces, una pregunta que oriente quizás a conocer cuál es el impacto que consideran ellos o el impacto que perciben a través de la pregunta y la exposición de lo que estoy haciendo en mi investigación. Tiene esa investigación a la sociedad, en la misma universidad, a la ciencia, entre otros aspectos que consideremos preguntar como cierre de esa entrevista. Ok, y esto me voy a lo que es los instrumentos de investigación de orientaciones cuantitativas. Este de por sí, quienes ya están en estudios de posgrado y quienes egresaron de pregrado, deben conocer a qué se refiere eso que está allí y el nombre también lo dice. Pero si tengo estudiantes que son apenas, están estudiando para egresar apenas de su pregrado, quizás no han llegado a que el profesor les haga conocer esto, pero bueno, aquí está el espacio.
Esto es la matriz de validación del instrumento. La matriz, cosa que no se hace o no se exige en las investigaciones cualitativas, sino que se estudia desde otra perspectiva diferente, ¿ok? Pero sí tiene una validez propia de la redacción de las preguntas, como lo que vieron ahorita, ¿ok? Pero no se hace de esta manera tan operativa. Es más abierta, más flexible, menos rigurosa. Entonces, esto es la validación del instrumento donde tenemos que ver la correspondencia, la correlación, la relación, la consistencia entre esos ítems, ¿ok? El concepto de la variable y por lo tanto con la dimensión. Todo ello debe estar hilado, porque para poder llegar a darle respuesta a mi objetivo general, todo debe estar concatenado, conectado, integrado, porque si no, no va a tener respuesta. Si la planificación, que en este caso es una de la variable, los ítems no responden, por ejemplo, a los tipos de planificación y al tipo de planificación académica, porque los ítems parten de ellos, de ese indicador. Si los ítems no están redactados a obtener una información de la planificación académica, entonces ahí no te van a, no te lo van a, como decir, modificar, porque no tienes relación con eso. Entonces, sí, correcto. Las investigaciones cuantitativas, esto es una matriz de validación. Mayormente creo que se repite en muchas universidades, no sé, en los otros países si se utiliza la misma matriz de validación. Entonces, por eso es que están viendo en el lado derecho en donde estoy situado, que los ítems se van a ver si existe pertinencia o no hay pertinencia entre la variable, el mismo objetivo, la dimensión y el mismo indicador. Y todo eso también se va a evaluar para la redacción ese ítem. Ahí, desde el punto de vista metodológico, no se recomienda dividir el ítem en dos. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros decimos en la institución se prevén los objetivos y tal cosa, no es recomendable formular, porque pareciese que fuese ambiguo ese ítem. Entonces se redacta de tal manera como ustedes lo están viendo allí, sin esa I. Siempre se realiza antes de aplicar instrumento. Claro que sí, porque si te dicen que hay ítems que tienes que modificar, que tienes que reformular, entonces si tú lo aplicas, ahora, si tú lo quisiste aplicar antes para avanzar de manera institucional, es un error, pero para ti es muy personal, porque si tú estás, vamos a decir, convencida, puede pasar que no tengas objeción alguna, ya adelantaste, ya avanzaste. Pero ¿qué es lo que tendrías que hacer si ya aplicaste? Volver a aplicar una vez modificación de los ítems. Creo que nadie lo ha hecho porque pareciese como mayor trabajo, pero sería está bueno para poder comparar de manera personal, interna, los resultados que te dio con este y que te dio con el otro. Si hay mucha variabilidad, es muy pertinente los procesos de validación para las investigaciones cuantitativas. Pero si vemos que apuntaron todos a la misma respuesta, a los mismos resultados, entonces, ¿cuál sería la pertinencia entre una validación que me digan reformule o no reformule? ¿Por qué? Porque muchas veces las modificaciones que se te puedan hacer propias de la validación vienen parte de una postura propia, de una postura personal y no de de una postura objetiva general de tu investigación. Entonces, yo creo que ustedes escuchan mucho esa parte de mi discurso, que a veces critico mucho el trabajo del docente, del seminario, del tutor o del jurado, porque si bien es cierto, muchos, y no entiendo por qué se abocan a lo personal. Señores, de lo que nos dice la teoría, porque lo que nos dice la práctica, porque lo que se reseña y lo que debe ser, no lo que yo creo que debe ser, porque ahí estamos errando, en lo que yo creo y no en lo que es. Esto que está acá es un ejemplo, una sesión apenas de un instrumento de investigación cuantitativa que es el cuestionario. Este es el que más conocemos. Ustedes me dirán si han utilizado un cuestionario que sea diferente a este. A lo mejor en otro país sí, a lo mejor la misma Universidad de Venezuela también utiliza una nomenclatura diferente. Bueno, eso es totalmente válido. Lo que sí es que son preguntas de respuesta o alternativas cerradas, donde vamos a decir, en la muestra, el sujeto
no tiene participación alguna en exponerte a ti por qué respondió algunas veces. No. En la investigación cuantitativa eso no interesa, eso no forma parte del proceso de análisis de investigación. Lo único que nos interesa a nosotros en este tipo de investigación es conocer cuántos dijeron algunas veces, cuántos dijeron pocas veces y más nada. Esa es la finalidad total de este trabajo de investigación cuantitativa. Entonces, fíjense, ahí hay un ejemplo. Bueno, el instrumento debe partir de la variable, se descomponen las dimensiones y los diferentes indicadores de cada dimensión. Entonces, ahí hay un error, de esa i no debe estar allí, sino que hay que reformularlo para que sea, vamos a decir, una oración corrida, secuencial, lineal y completa. Ok, bien, porque es que es común, es el más común para investigaciones cuantitativas. ¿Dónde difiere mucho? En las investigaciones cualitativas porque parte mucho del interés de los instrumentos. El instrumento que yo le mostré en la investigación cualitativa fue un instrumento que pude haber creado revisando cuando me tocó hacer mi estudio de investigación cualitativa. Tuve que revisar muchas tesis en la web o físicas para ver qué instrumento utilizaban, porque estaba nuevo en la investigación cualitativa y no conocía de qué manera hacerlo. Entonces, revisando muchos, engrané uno que fue el que yo consideré para mi investigación y que el profesor de ese momento que estaba dando estas analíticas de investigación lo consideró, le pareció bien y lo compartió con los demás estudiantes de investigación cualitativa. Entonces, ese es el ejemplo que se manejan en estos tipos de investigaciones cuantitativas de instrumentos. Este, señor, es el cuestionario. Y esto que está acá, cuando tuve la experiencia de ser el coordinador de la especialización en metodología de la investigación, cabe destacar que tuve participantes muy buenos y en la especialización, en el documento fundacional de la Universidad Nacional Experimental, ese fue aprobado por el Consejo Nacional de Universidades, allá en Caracas, del Ministerio, que tenía un elemento muy particular, que podrían trabajar un grupo de investigadores, es decir, dos personas trabajando en la misma investigación, del mismo contexto, pero con perspectivas totalmente diferentes. Entonces ellos decidieron abordar el enfoque mixto con el paradigma de la complementariedad, como lo reseña Hernández, Fernández y Batista. Si no lo visualizan muy bien, cuando la corporación se los haga llegar, ustedes lo van a poder visualizar mucho mejor. Lo único que es la imagen que pude extraer de ese trabajo y bueno, no puedo modificarla, pues. Entonces, fíjense que, y ahí están los apellidos, Suárez y Nava, fue un trabajo que se presentó en el 2018, en lo que fue la descripción del fenómeno o el planteamiento del problema o la parte de conocer, de indagar o de abordar esa situación observable, diseñaron esta estructura que, como ustedes lo ven allí, le dieron ese nombre que puede evidenciar, análisis diagnóstico nodal. ¿Ok? Entonces, ese fue el nombre que ellos le dieron a ese primer momento o ese primer acompañamiento de abordaje en la investigación. Entonces, fíjense que ellos estaban trabajando en el programa de mantenimiento en ingeniería de la misma universidad y emplearon o extrajeron de allí tres categorías o tres elementos sustanciales propios de su abordaje de investigación, que fueron los que están en morado, en verde claro y el celeste: desánimo de los participantes, divergencia institucional y exclusivismo paradigmático. ¿Por qué lo tomé? Y me voy a detener un poquito acá. En la parte del exclusivismo paradigmático, y muchos de ustedes lo han comentado, considero que son unos elementos más, vamos a decir, más problemáticos de la investigación en cuanto a las limitaciones o las debilidades. ¿Por qué? Porque, como muchos lo han comentado, hay universidades que se han casado con un enfoque, con un método y con un paradigma. Entonces le indican al docente que debe orientar al estudiante hacia ese y no otro. Entonces, por eso es que ellos ponen allí proposición de esquemas metodológicos tipo receta. Es decir, que si no lo haces así, no puedes tener participación en tu sustento de trabajo de investigación. Apatía en el abordaje de paradigmas de investigación alternativos, es decir, no, si no lo haces cuantitativo, por ejemplo, hay áreas. ¿Quién dice que en el área de ciencias puras no se puede desarrollar una investigación cualitativa? ¿Quién dice que no? Hay tutores que te dicen no, por ejemplo, en la matemática,
Tú no puedes, o en la ingeniería no puedes abordar una investigación cualitativa. ¿Y por qué no? ¿A dónde está escrito eso que dice que no? Entonces, si tú quieres conocer mucho funciones en el área de la mecánica, ejemplo, otras situaciones, ¿por qué no abordarla de manera interpretativa? Entonces, hay que mucho considerar esa parte. Y por tanto, el arraigo a ciertos enfoques investigativos que ya dije. Si no lo vas a hacer así, lamentablemente no te puedo seguir tutoreando, no te puedo seguir orientando, tienes que cambiar el enfoque para que el comité te la pueda aprobar. Y bueno, y muchos más elementos y paren de contar. Otro ejemplo que me pareció interesante de la estructura que ellos plantearon del diseño seleccionado de lo que expone Hernández, Fernández y Batista en un paradigma de la complementariedad. Entonces, fíjense cuál fue esa estructura gráfica visual que ellos pudieron desarrollar para abordar la investigación desde lo cuantitativo y lo cualitativo. Fíjense que ahí están los tres objetivos específicos. Esta investigación de ellos fue sumamente interesante también porque la investigación, a pesar de que era especialización, en el nivel de especialización, ellos culminaron con un producto de esa investigación, que es el que vemos en morado, que fue un libro titulado Praxis Metodológica Trascendiendo, Barreras Investigativas, que partieron de esas experiencias propiamente de ellos, del acompañamiento que hicieron en la investigación. Entonces, en el punto de vista cuantitativo, ¿cómo lo abordaron? Fíjense, realizaron revisión documental y un fichero donde iban registrando todo, las transiciones, las evoluciones, quizás vamos a decir, las dificultades, todo eso fue para poder medir ese objetivo y para poderlo comprender o interpretar, emplearon las observaciones con los registros anecdóticos. En el segundo objetivo, que era valorar cómo se está desarrollando la práctica investigativa, para poderlo medir, emplearon una encuesta y un cuestionario. Y para la parte cualitativa, emplearon entrevistas en profundidad, grabadora y cámara. Para el tercero, que era analizar la manera en que pueden incluirse los nuevos paradigmas, como por ejemplo este que estamos observando acá, emplearon una encuesta cuestionario. Y en lo cualitativo, emplearon conversatorios, mesas de trabajo, donde pudieron elaborar el papel de trabajo, es decir, todo lo que permitía estructurar. Y, es decir, cuántos capítulos, cómo se iba a denominar cada capítulo, qué iban de ese libro que fue el producto final de su trabajo de investigación. Entonces, fíjense que yo les comenté a ustedes que mayormente las investigaciones en especialización llegan a un cuarto capítulo, en la maestría un quinto y en el doctorado cinco, igualmente que la maestría. Pero eso no es una camisa de fuerza, no es una limitación. Aun y cuando hay universidades que refieren hasta dónde llegan, tú puedes argumentar, tú puedes fundamentar por qué quieres llegar hasta un mayor nivel del que te exige en esa especialización. Bien, entonces, la siguiente actividad es esta que está acá. Ustedes lo van a agarrar ahorita, ustedes en una hoja, no me importa, yo sé que no los puedo ver porque a veces no se prenden las cámaras, pero si no lo quieren hacer, no se preocupen. Esto es una actividad que yo les puedo presentar a ustedes, que les puedo sugerir, que la he implementado y también ha traído buenos resultados para poder desarrollar ese pensamiento crítico, esa creatividad, esa lógica, quizás el que los estudiantes puedan conectar o conectar palabras para llegar a una mejor interpretación, entre otras, es una actividad llamada el borrador. El tema es la investigación. Quien bien lo puede hacer por allí, chévere, y va respondiendo en el chat y yo voy observando. Pero ¿cuáles son las instrucciones que se le deben dar a los participantes para el desarrollo de la actividad? Primero, explicarle qué es el borrador y el tema del que vamos a desarrollar. El borrador, como su nombre lo indica, es borrar algunas ideas que no presentan significados, relaciones de significado, o que no presentan elementos que lo permitan conectar propiamente de ese significado y ese símbolo que representa esa palabra. ¿Okay? Por ejemplo, negro y blanco no se escriben ni igual, ni significan igual, ni tienen el mismo color, ni tienen semejanza. Entonces, prácticamente, si yo tengo una palabra que diga negro y una palabra que diga blanco, esas las eliminamos. ¿Qué hace el borrador? Las borra, las elimina. Eso es lo que hace el estudiante. Pero ¿en qué momento ya vamos para allá? Entonces, en una hoja
o en el cuaderno escriba varias ideas sin importar el orden, sino como se te vengan a la mente, como se te vayan apareciendo, pero qué palabras van a escribir según el tema. Ahí dice tema, la investigación. Entonces, una palabra, dos palabras, obviamente tienen que ser varias palabras, no oraciones, ¿ok? No frases, sino palabras, como por ejemplo herramienta, conocimiento, ciencia, indagación, exploración, ejemplo. Son palabras que se nos vienen cuando nos hablan de la palabra investigación. Una vez que tengan todo ese bosquejo o ese boceto de N cantidad de palabras, le van a solicitar a los estudiantes que conecten con un color cada palabra. Obviamente van a tener varios colores. No sé si ustedes recuerdan en la clase número 3 o 4, no me recuerdo, que yo le mostré la forma gráfica en cómo pude yo conectar las ideas de la investigación que emergieron de esa entrevista, que tenían rojo, azul, ciertas cosas. Así mismo lo van a hacer acá. Ejemplo, tengo 20 palabras. Entonces, en esas 20 palabras, 5 de ellas tienen mucha relación. Las hago con el color verde. Luego, de las 15 que me quedan, solamente 3 también tienen una relación muy estrecha. La hago con el color rojo. Y así sucesivamente voy a hacer hasta que yo pueda haber conectado o relacionado las palabras que pude haber escrito. Las que quedaron sin conectar, porque no hay otra que las represente desde el punto de vista de significado, las eliminamos. Y le pueden solicitar al estudiante que construya un concepto o que elaboren un párrafo reflexivo sobre lo que conlleva el adentrarse al mundo de la investigación. La creatividad va a ser de ustedes, que debe orientarse mucho al objetivo de esa actividad, de lo que ustedes consideran encontrar, despertar con los estudiantes, o lo que el estudiante, mejor dicho, necesita aprender con esta actividad para poder realizar esta actividad con éxito, sin dificultad. ¿Ok? Bien. Entonces, acá está, espero que la hayan anotado. Vamos a ver, aquí este sería un análisis hermenéutico, ¿verdad? Puede ser un análisis hermenéutico, como tú lo quieras abordar, puede ser un análisis analítico reflexivo, donde pueden incidir ciertos factores. Es dependiendo de lo que tú consideres en el momento, las competencias y habilidades que deben desarrollar tus estudiantes en concordancia con la actividad. Entonces, para continuar, tenemos una siguiente actividad. La de hoy, a pesar de que pareciese que fue un poco más compleja, pero antes de llegar acá, yo quisiera saber si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud que ha podido surgir propiamente de lo que hemos venido hablando el día de hoy. Por ejemplo, si quedó claramente lo que es cuándo puedo seleccionar un método de investigación fenomenológico, cuándo puedo abordar un método de investigación etnográfica, cuándo orientarme hacia una investigación acción participativa, quizás qué instrumentos puedo aplicar al enfoque que voy a utilizar, entre otras cosas. Carmen, muchas gracias. Espero entonces que sí, que sea bastante de provecho lo que hemos venido comentando el día de hoy. Entonces, ¿por qué quiero dejar al menos unos 5 minutos para esas dudas o esas inquietudes que a ustedes les puedan surgir? Porque si bien es cierto, en una clase debe haber ese cierre cognitivo y ese cierre cognitivo es lo que nos va a permitir a nosotros a través de diferentes técnicas poder verificar si se comprendió o no se comprendió el contenido. Yo le voy a decir como le digo a mis estudiantes cuando dicen siempre sí, todo bien, todo bien. ¿Será que entonces sacamos un examen, una hoja blanca y hacemos un examen? Y ellos entonces dicen, no, profe, no, no, no. Ah, bueno, ustedes hicieron que todo quedó claro, que todo está bien, este, todo está bien, que todo está perfecto. ¿Por qué dudan en sacar una hoja para hacer un examen? Pues, entonces, bueno. Ahí son elementos que podemos introducir como manera de jocosidad para que ellos no creen ese temor cuando nosotros decimos un examen, una evaluación, porque muchas veces se genera ese temor
de evaluación, pero si hacemos preguntas que emerjan propiamente de la interpretación, de la experiencia y vivencia que ellos tienen, creo que vamos a obtener mejores resultados a que ellos nos definan tal cual un concepto o nos mencione de manera rigurosa la estructura de algo. Obviamente sí, ellos deben conocer estructuras de ciertos procesos, de ciertos procedimientos, pero también es muy importante que ellos puedan, a partir de esa estructura, poder dar una explicación de lo que ellos pueden haber entendido o comprendido. Profe, en este momento no puedo decirle con claridad cuál es mi duda. En realidad hay mucha información para tan poco tiempo. Bueno, ahí les dejé mi WhatsApp, ahí les dejé mi correo, como otros medios de interacción y de comunicación. Para una evaluación también es muy importante analizar lo aprendido. Claro, porque es lo que te va a permitir saber a ti si sigues avanzando o retrocedes para reforzar lo que has venido trabajando. Recuerde que estamos tratando un mundo inmenso de lo que es la metodología y la investigación. Inmenso, infinito diría yo, porque la metodología es mucha tela que cortar. Todo fue muy interesante y de gran beneficio. Me quedan las nuevas ideas y el conocimiento de los nuevos métodos de investigación y cómo aplicarlos. Gracias. Reforcé lo de los tipos de enfoque, quedé con dudas sobre la categorización. ¿Cuál sería tu duda, Yermalis, para poderte ayudar? Yanina dice, ¿se puede ver la clase de nuevo porque llegué tarde a la clase? En el grupo oficial, como bien lo reseña la corporación, es donde se están facilitando o enviando todas las clases grabadas y el material de trabajo. Muy bueno, profesor. Lástima que me uní ayer a las clases motivos de internet. Bueno, tienes las clases grabadas. Luis, nuevas ideas, nuevos conceptos que aplicar en la investigación y preparación del material de la docencia, pero de acuerdo a los contenidos que se plantearon desde el principio, usted abarcó todo. Muchas gracias. Saldrán dudas al momento de iniciar la investigación. Por ahora la teoría está bastante clara. Bueno, sí, mayormente cuando vamos a la práctica es donde a veces se nos dificulta el cómo aplicar, el cómo hacer, pero la teoría nos ayuda mucho a podernos orientar. Un elemento que considero yo que a veces incide en el no avanzar o esto de nuestra investigación es que a veces porque que desconocemos cómo iniciar una investigación, empezamos a frustrarnos, perdón, nos estresamos, nos llenamos de ansiedad y tiramos todo a la borda, a la basura, decimos que no podemos continuar. No, señores. Tenemos los conocimientos teóricos, vamos a analizarlos, vamos a estructurarlos, vamos a hacer nuestros esquemas. Entonces, una forma muy buena para que el estudiante desde estudiante, no lo que el docente muchas veces le tiene que orientar, sino que ustedes, para que ustedes se vean como estudiantes y me veo como estudiante, es que nosotros hagamos nuestra estructura, organicemos nuestra forma de trabajo. Lo podemos hacer a manera de índice, lo podemos hacer a manera de un mapa, a manera de un flujo, de un diagrama de flujo, que es lo que es va a ser nuestra guía personal para poder avanzar. Es decir, qué tengo que hacer primero, qué debo conocer primero. Entonces, en función de eso, preguntarle al profesor que nos oriente en esto para poder fluir. La triangulación no la entendí bien cómo hago para la triangulación. Una vez que ya tenga mi categoría y sus categorías y haya codificado. La triangulación tú la empiezas a aplicar después que ya tienes las respuestas de tus resultados. Obviamente tengas la categorización, tengas la codificación y a partir de allí es que empiezas a hacer tu triangulación, que es un análisis integrativo, como bien lo dice, porque debe converger tres posturas, tres perspectivas o tres formas en las que tú obtuviste los resultados. Entonces serían las opiniones o las perspectivas o las experiencias de las respuestas que te dieron esos entrevistados, las opiniones o las perspectivas o las visiones de lo que dice la teoría acerca de esa categoría y por tanto lo que tú como investigador pudiste haber observado. Ese es lo que conocemos como la triangulación teórica. Si utilizas la triangulación desde el punto de vista de datos, es comparar, es interpretar, es conjugar los resultados que pudiste recopilar entre la entrevista, el grupo focal y, vamos a decir, la guía de observación. Entonces, es
integrar tres posturas, tres perspectivas, tres visiones diferentes, dado a los instrumentos que aplicaste, pero que conllevan en sí a la misma categoría o al mismo significado, pues. Soy profesor de la UNES. ¿Qué sede? Yo tuve la oportunidad de trabajar en Zulia. Estoy haciendo el doctorado en Ciencias del Fuego. Me encantaría que la corporación me enviara los videos. Ok, la pregunta es para la corporación entonces. Excelente información, gracias por compartir los conocimientos, gracias a ti Luis y a todos por estar presto a escucharme, a darse un tiempo de su valiosidad en su casa y estar acá conmigo. Excelente información, su clase fue muy interesante y logré ampliar mis conocimientos. El contenido de la investigación es muy amplio, sí, porque es que hay demasiados autores, demasiadas teorías para abordarlas. Debemos repasar cada clase que nos brindó. Muchas gracias por todo. Ok, profe. De todas maneras, sea que porque esté esta pregunta acá, no quiere decir que nos estamos despidiendo. Todavía nos queda el día de mañana, porque nos falta el contenido número 3 y 4 del módulo 2. Me alegra, Yermalis. Ajá, Yamile, ¿a qué te refieres? Explícame. Giovanni, igualmente. Me alegra, Jenny. Gracias por toda la información. Debemos repasar para aprender más. Si estás en el grupo de estudio, optaste por la certificación, la corporación te lo va a facilitar. Ya las tengo. Ok, chévere. Gracias por su enseñanza. Bueno, agradecido a ustedes también por compartir sus saberes conmigo también, porque las respuestas que ustedes dan de las intervenciones que propicio me dan a mí también aprendizaje y me dan conocimiento, no se crean por eso. Ok, hoy día si está alguien de la corporación que vaya a suministrar o facilitar alguna información para que pueda tener lugar a ello. Pregunto. Bueno, creo que la corporación tampoco, creo que ya les suministró toda la información que ustedes deben de conocer en este desarrollo del diplomado, en los diferentes módulos y con los diferentes facilitadores que ustedes van a estar en este espacio. Entonces, de verdad que bastante agradecido con cada uno de los días y cada uno de los aprendizajes. Mañana cerramos una etapa, pero se abre otra porque terminan conmigo y luego vienen, creo que si no recuerdo por lo que dijo Daniel, neurodidáctica. Creo que viene esa luego. Entonces también aprovechen bastante. Sean esponja y exprimen bastante a cada facilitador, porque el facilitador debe estar darle todos esos conocimientos y a orientarle de la mejor manera las preguntas que ustedes tengan que hacer. Entonces, igualmente, de verdad que muy buenas noches, feliz descanso, que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Entonces, ya mañana culminamos esta etapa de aprendizaje que iniciamos el día miércoles. ¿Ok? Entonces, seguimos en contacto. Ya saben, por ahí les dejé el correo, por ahí les dejé mi WhatsApp, cualquier información adicional. No, no tengan miedo, escríbanme y si está en mi momento y en mi tiempo, les puedo dar sugerencias. No tengo inconveniente con ello. Bueno, nos vemos entonces el día de mañana acá por Zoom.